sea, a través de ejercicios cada vez más complejos irán llegando a conocer las distintas situaciones que se pueden presentar en normalización. O sea, hasta donde está previsto por nosotros en la planificación. Así que bueno, la recomendación de siempre, por ahí suena pesado, pero la recomendación de siempre es hacer prácticos que les va indicando Calixto y Gabriela, y de esa forma, evidentemente, al menos para el parcial práctico casi no van a tener que estudiar, porque el conocimiento lo van a tener completamente a través de esa práctica. Les puedo asegurar que si lo hacen así, les va a resultar muchísimo más fácil. Bueno, vamos a lo que tenemos pensado para hoy. En la clase pasada llegamos hasta la presentación de los distintos modelos de datos. Fuimos comentando los que son orientados a registros, orientados a objetos y demás, y habíamos presentado una parte del modelo relacional que es sobre el que ya están trabajando ustedes, sobre el que Calixto dio una clase con algunos conceptos y demás. Ese modelo relacional fue presentado en 1969 por Edgar Codd a través de un par de publicaciones. Esta persona trabajaba en IBM. En principio en IBM no cayó muy bien. Él lo siguió desarrollando y con el transcurso de unos pocos años empezaron a aparecer los primeros motores de base de datos basados o que soportaban todos los conceptos del modelo relacional. O sea, como siempre, el objetivo fue alejar a los usuarios de bancos de datos de cómo están los datos propiamente dichos organizados en la máquina. Incluso para los desarrolladores. En anteriores situaciones, en arquitecturas diferentes, el desarrollador debía conocer la estructura de datos para poder, digamos, conocerla en detalle, para poder nombrarle incluso en los programas de aplicación y demás. Acá se aleja bastante, incluso para los desarrolladores. Si bien tienen que conocer algunos aspectos, sobre todo cuando tengan que escribir SQL, se aleja o le permite alejarse un poco de esa complejidad. Utiliza, como bien seguramente han visto con Calixto, el concepto de relación matemática, sea en cuanto incluso a las propiedades algunas propiedades que verifican las relaciones, y tiene su base teórica en la teoría de conjuntos. De hecho, ahora en un ratito vamos a ver parte de lo que es el álgebra relacional, y van a ver algunos operadores que ustedes en algún momento de su vida los han trabajado, no asociados a relaciones, pero sí a otros aspectos de la matemática. Bien, el modelo relacional se divide en tres aspectos a efectos del análisis. Ustedes ya conocen lo que es la estructura. Se hablan de los conceptos para poder entender cuál hay relaciones, que es donde se manifiestan las distintas, representando relaciones cuando les presentan una problemática dada, se identifican relaciones y a partir de ahí los distintos componentes de esas relaciones. Esas relaciones tienen propiedades, que vamos a ver en un momento, están compuestas por tuplas, o filas. Cada línea, si uno imagina como una tabla de doble entrada, cada fila, cada atributos. Esos datos tener un tipo de dato, y ese tipo de dato le va a definir tener cierto
valores almacenados y no cualquiera que se nos ocurra. También tenemos claves que van a permitir las claves primarias identificar unívocamente una tupla de una relación y las claves foráneas que van a permitir vínculos con tuplas de otras relaciones. Había hablado yo la clase pasada sobre el final que teníamos también digamos, el grado de una relación por la cantidad de atributos que va a tener para poder decir, bueno, tengo 7 atributos que me representan en la relación alumnos, legajo, apellido, nombre, fecha de nacimiento, tipo, número de documento, etc. Y ese va a ser el grado de la relación. En cuanto a integridad, hay reglas de integridad que hay que verificar, y en cuanto a la parte manipulativa está el álgebra relacional y el cálculo relacional de dominos. Las propiedades que hablaba recién para las relaciones, sí, no escuché, no sé si abrió el micrófono sin querer. Bueno. Las características o propiedades de las relaciones, estos solemos preguntarlo bastante también. O sea, hay aspectos que ya lo saben por ser conjuntos matemáticos, por estar basados en las matemáticas, en la teoría de conjuntos. Las tuplas no están ordenadas. O sea, no están ordenadas, o sea, el modelo relacional no exige que estén ordenadas por características del modelo, pero como ya vimos en clases anteriores, que cumplan con un cierto orden de acuerdo a valores de uno o más atributos por algún beneficio respecto de la velocidad de acceso y demás. Pero respecto del modelo, las tuplas no deben estar ordenadas, o sea, no es necesario que estén ordenadas de acuerdo a algún criterio. Por otro lado, los atributos en las tuplas tampoco tienen un orden dado, o sea, no hay exigencia de que estén de una u otra forma, pese a que es muy probable que ustedes también, cuando hagan sus modelos de datos, en cada relación lo primero que no designen o nombren sea la clave o los elementos de la clave primaria, pero podría estar en cualquier lugar u orden dentro de los atributos de la relación la clave primaria. Pero en general tendemos a ponerlo como primer dato porque es lo más saliente o lo que identifica finalmente. Pero digamos, por modelo relacional, por la estructura, por las características, no tienen por qué presentar un orden dado. Los valores en los atributos, o sea, los valores que le voy a asignar para, supongamos, el ejemplo que venimos desarrollando, el legajo, el apellido, el nombre, deben ser atómicos. O sea, si las relaciones están normalizadas, cada atributo va a representar un valor que no puede descomponerse en otros valores que estén compuestos dentro de esa definición de atributo. O sea que un atributo debe mantener un valor atómico. Muchas veces también respondiendo al modelo de negocio que se esté atacando. Pero en general, si yo pongo el apellido, sí, poder tener uno o dos apellidos, pero es el apellido. Muy seguramente voy a tener apellido por un lado, nombres por el otro, y van a estar cada uno por separado. Suele al comienzo, cuando uno empieza a hacer algunas soluciones que están un gran grado de abstracción, uno suele decir, bueno, domicilio. Y en realidad el domicilio está compuesto por una serie de datos, como la calle, el número, piso, departamento si correspondiere, etcétera, etcétera. Podría ser barrio, localidad, ciudad, o departamento, provincia, país y demás. O sea, puede estar compuesto, entonces muchas veces lo tenemos que desarrollar de ese modo. Ustedes han visto la forma
diferencia que hay entre el concepto de relación y el concepto de tabla. Muchas veces nosotros lo decimos indistintamente, me van a escuchar a mí, lo he dicho 1000 veces, he dicho relación o he dicho tabla para referirme a lo mismo, y la relación sí o sí exige que no haya tuplas repetidas. En cambio, una tabla podría tener tuplas repetidas. Digo podría porque en general cuando sea una tabla que yo defina dentro de una base de datos, le voy a poner clave primaria y cuando ya le ponga clave primaria, eso va a significar que no va a haber tuplas repetidas. Pero hay resultados intermedios de consultas que también son tablas y en ese caso podría darse el caso de que hubiera tuplas repetidas. Pero a efectos de las características o propiedades de las relaciones en el modelo relacional, esto es fundamental. Ya cuando empecemos a ver álgebra relacional y hagamos operaciones de álgebra relacional sobre las relaciones, vamos a ver que esas operaciones implican siempre que nunca queden tuplas repetidas. En nuestros ejemplos los vamos a ver así. Las restricciones que se pueden aplicar en valores están caracterizadas, están clasificadas en implícitas o condiciones que pueda indicarse para una clave, o sea, una clave primaria va a cumplir sí o sí con estas dos premisas, con el mismo valor en atributos que la forman, o sea, no hay dos tuplas repetidas, o sea, la clave me debe asegurar unicidad, y la clave debe ser mínima, o sea, debe tener, la clave primaria debe tener estas dos características, que sea única y que sea mínima, o sea, porque si no, yo podría dentro de la tupla, y me va a asegurar unicidad, pero también debe cumplir minimalidad, o sea, el mínimo subconjunto de atributos que me aseguren unicidad me va a asegurar minimalidad. Menor conjunto de atributos. Y después hay reglas de negocio que no se pueden indicar en el esquema con DDL y que se deberán implementar a través de triggers, aserciones o directamente manejarlo a través de las aplicaciones, o sea, de los programas de aplicación. Hay algunas cosas que se le pueden indicar a través de crear un objeto particular que es un trigger, para que cuando suceda una cierta situación se dispare una acción de compensación y eso se programa con triggers, se crea un trigger, se almacena en la base de datos y eso queda dando vuelta durante la ejecución de los programas y en el momento que se haga cualquier tipo de actualización a la base de datos, si se dieran las condiciones planteadas en el trigger, se van a disparar en forma automática las acciones de compensación. Acá hay un par de ejemplos de creación de tablas, pero no, simplemente están incrustados a modo de ejemplo de cómo defino un atributo con su tipo de dato y la restricción de, por ejemplo, clave primaria, de que algo, pese a no ser clave primaria, no se repita, de que se chequee alguna cosa, pero después cuando lleguemos a SQL vamos a ver esto en detalle. Simplemente hay que saber que todo lo que estamos viendo aquí, SQL me va a permitir implementarlo. Acá hay una definición de un trigger para que reaccione el modelo de acuerdo a un criterio o una aplicación. Bien, habíamos dicho que algunas eran las características, digamos, explícitas o basadas en el esquema, o sea, que se definen con DDL y responden a estas dos reglas de integridad, que también se las van a evaluar o se las vamos a evaluar en algún momento. O sea, las dos reglas de integridad, que son la regla de integridad de entidades
y la regla de integridad referencial. La regla de integridad de entidades dice que ningún atributo de la clave primaria puede asumir valor nulo. O sea, y hago hincapié en la palabra ningún. ¿Cuándo se da esto? Si la clave primaria tiene dos o más atributos que la conforman, ninguno de ellos puede ser nulo. Porque muchas veces en parciales o en exámenes los alumnos suelen decir, la clave primaria no puede ser nula. Bárbaro, eso es cierto si está formada de un atributo, pero si la clave primaria tiene dos atributos y uno tiene valor nulo y el otro no, o si pudiera tener valor nulo a alguno de ellos, la clave en conjunto no es nula, tiene un valor, pero no responde a la definición que debe tener de integridad de entidades, que dice que ningún atributo que conforme la clave primaria puede almacenar, puede asumir un valor nulo. O sea, cuando en la definición de una tabla indico que uno o más atributos forman parte de la clave primaria, el motor de base de datos va a controlar que no se puedan insertar filas que violen ese principio o que violen la integridad de entidades. Con lo cual me va a asegurar en todo momento que los datos que tengo almacenados cumplen la integridad. La otra regla de integridad es la integridad referencial, está asociada al concepto de clave foránea. O sea, y me dice que una base de datos no debe contener valores de clave ajena sin concordancia. ¿En qué lugar definen ustedes o definirían una clave foránea? Seguramente ustedes ya están haciendo modelos de datos con Calixto y les está pidiendo que marquen la PK y la FK, ¿es así? Sí. Bien. Cuando en una relación de las que están haciendo con Calixto, ustedes ponen FK, ¿a qué hacen referencia ahí? A la PK total. Exactamente. En general, a la PK de otra tabla. Ya verán con Calixto que en algún caso muy particular, esa FK le puede estar apuntando a la clave primaria de la misma relación. Podría ser, bueno, en cualquier caso, si yo designo una clave foránea, los valores que almacene esa clave foránea deben existir como clave primaria de la relación a la cual apuntan. O sea que si yo, por ejemplo, vendo un artículo para hacer cuando estoy haciendo una factura y pongo que el código de artículo que voy a vender es el 25, el código de artículo 25 debe estar en la tabla de artículos. Después también vamos a ver que puedo indicarle al modelo que si vendí el artículo 25 e intento borrarlo de la tabla de artículos, el modelo me debe decir, no lo podés borrar porque lo vendiste, lo tenés allá vendido en la factura, y si lo borras se va a quedar sin concordancia. O sea, eso el modelo de datos lo puede controlar. ¿Está bien? Puede suavizarse esta restricción, es decir, en algún caso, el valor de clave ajena podría ser nulo. Ya van a ir surgiendo situaciones o ejemplos que ameriten esa situación. Pero debemos estar seguros, de acuerdo al negocio que hemos estudiado, si eso se puede presentar o no. Pero si nosotros hubiésemos estudiado una situación y no puede haber valores nulos en la clave ajena, no se debe permitir que lo haya. O sea, simplemente debemos asegurar que siempre haya valores de clave ajena que apunten a valores de clave primaria en otra relación. O sea, estas reglas de integridad son genéricas, o sea, se definen para todas las relaciones o están presentes en la clave primaria. Todas las relaciones que nosotros definamos van a tener una PK y casi todas van a tener una FK. Puede haber algún caso de alguna relación que no tenga una FK, pero en general casi todas las van a tener. Son genéricas y al definir una base de datos voy a estar definiendo en todas las relaciones que identifique valores, digamos, de
las entidades, la regla de integridad de identidad, o sea, vamos a estar definiendo la clave primaria y vamos a estar respetando integridad referencial, vamos a estar definiendo claves ajenas o foráneas. Bueno, más ejemplos que simplemente están como un ejemplo y ya los veremos más adelante. O sea, con esto que hemos estado viendo, vimos la estructura, o sea que hay un montón de conceptos que me definen cómo es el modelo relacional en cuanto a qué relaciones, atributos, tuplas, etcétera, etcétera. Y hay reglas de integridad. Además, todos los motores de base de datos me van a dejar implementar esa estructura, haciendo la definición con lenguaje de definición de datos, y también me van a dejar indicar cuál es la integridad que se debe verificar en mi modelo. Una vez que esté definido eso, cualquier base de datos, sea la que fuera, teniendo definido esas cuestiones, va a permitir almacenar los datos en esas tablas definidas, y a su vez va a controlar que no se violen todos los conceptos de integridad que se hayan definido en la creación de tablas. O sea que no solo es un modelo de datos teórico, sino que los motores de base de datos que dicen que están basados en el modelo relacional permiten plasmar esas definiciones en las bases de datos. Adicionalmente, el modelo provee la parte manipulativa del modelo relacional, que es el álgebra relacional. El álgebra relacional lo que hace es proporcionarme un fundamento formal para las operaciones del modelo relacional, para las operaciones que yo voy a hacer entre relaciones. O sea, por ahí yo necesito aplicar algún operador que me transforme el contenido de esa relación y me aísle una parte o me vincule una relación con otra a través de las claves primarias y claves foráneas para poder tener, por ejemplo, datos ampliados de, por ejemplo, los alumnos. Como decíamos hace un rato, si tengo de los alumnos legajo, apellido, nombre, supongamos que tenga el código de la localidad donde vive y tengo una relación de localidades por otro lado, ese código se va a vincular con el código de localidad que tengo almacenado en esa relación y voy a poder tener el nombre de la localidad, que no está almacenado con los datos del alumno, sino que está en la tabla o relación de localidades. Con lo cual amplío lo que puedo mostrar sobre los datos que tengo almacenados, vinculando esa relación. Eso me va a permitir hacerlo a través del álgebra relacional y finalmente cuando veamos SQL vamos a ver cómo o de qué forma SQL implementa lo que estamos viendo o lo que vamos a empezar a ver ahora de álgebra relacional. Y bueno, se utiliza para optimización de consulta en los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. El álgebra relacional está conformado por un conjunto de operadores que esos operadores van a operar sobre una o dos relaciones. O sea, yo voy a tener una o dos relaciones de entrada, el operador, y siempre va a producir como resultado una nueva relación. O sea que si yo tengo dos relaciones, aplico un operador relacional cualquiera, el resultado siempre va a ser una relación, propiedad de cerradura. ¿Qué me asegura eso? Que si al resultado le aplico otro operador, primero voy a poder aplicar un operador porque eso que obtuve como resultado es una relación, con lo cual, si es una relación, puede ser manejada por un operador de álgebra. Y a un resultado intermedio de álgebra relacional puedo aplicarle un nuevo operador para volver a transformar la relación en el resultado que estoy buscando. Ya en un rato vamos a ver algunos ejemplos y vamos a empezar a poder ver esto plasmado. Primero vamos a recorrer los distintos operadores. Se dividen en dos grandes grupos, los operadores tradicionales del álgebra, que ustedes ahora cuando vean los nombres se van a dar cuenta que les resultan familiares, y los operadores relacionales especiales, propios del modelo, que sirven para lo que vamos a ir viendo aparte de ahora. Los operadores tradicionales son unión, intersección,
diferencia y producto cartesiano, creo que les resultan conocidos, ¿es así? Sí, de matemática discreta. Claro, y sí, en una época hasta en la primaria se veía teoría de conjuntos y se veía unión, intersección, diferencia y producto cartesiano. O sea, son operadores muy comunes y que los tienen que haber trabajado. Y después, como operadores relacionales especiales, tenemos selección, proyección, reunión y división. Vamos ahora a ir viéndolos uno a uno y hacia el final vamos a ver unos otros operadores más, tres, cuatro operadores más que son complementarios, que permiten algunos trabajos muy puntuales. Bien, ahora vamos a pasar unos conceptos sobre lo que es la unión. Hay conceptos de desarrollo. Bueno, básicamente la unión, relaciones, o sea, este operador indica o necesita que haya dos relaciones como entrada, se vinculan a través de, porque dijimos de antemano que siempre sobre una o dos relaciones, dependiendo del operador de que se trate, el resultado siempre va a ser una relación. Recién hay dos relaciones que tenemos como ingreso, como para tomarlas, para hacerlas operar y a partir de ahí producir un resultado. Esta operación de unión es conmutativa. ¿Por qué? Porque es lo mismo estudiantes, unión docentes, que si hubiésemos escrito docentes, unión estudiantes. Es asociativa. Esto debido a que si tuviera una tercera relación acá que dijera estudiantes, unión docentes, unión no docentes, yo podría decir, bueno, primero pongo un paréntesis acá y un no docente, digo, primero hago la unión de docentes y no docentes y el resultado lo uno con estudiantes. Ahora bien, para poder hacer cualquiera de esas operaciones, para poder hacer la unión, debo verificar que las relaciones intervinientes sean compatibles respecto de la unión. O sea, grábenselo cuando veamos práctica, por ahí van a pisar el palito de decir, uy, quise hacer la unión de estas dos relaciones, pero no eran compatibles. ¿Qué significa que sean compatibles respecto de la unión? Que las cabeceras sean idénticas, o sea, que tengan los mismos atributos y los atributos dentro del mismo dominio. O sea, si digo que no, no voy a poder hacer esa unión. O sea, que quede claro, o sea, para poder hacer la unión de dos relaciones deben ser compatibles respecto de la unión. O sea, y eso significa los atributos correspondientes, o sea, el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, y así sucesivamente, definidos en el mismo dominio. En ese caso, voy a poder hacerlo unión. El resultado, ¿cuál es? El resultado de hacer la unión de dos relaciones. ¿Qué me da como resultado? Otra relación. Exactamente, una nueva relación, que tiene una cabecera que va a ser la de uno u otro, tener la misma cabecera que cualquiera de las intervinientes, que son idénticas. O sea, el resultado tiene las mismas, los mismos atributos en el mismo orden y todo. Y el cuerpo
Sí, profe. ¿No es las filas de uno junto con las filas del otro? Es que pertenezcan a estudiantes o pertenezcan a docentes. O sea que si acá en estudiantes tengo tres filas, tengo el legajo 74.000, 74.001, 74.002, y por acá por docentes tengo el 25.000, 25.001, 25.002, la unión de ambos va a ser de seis filas, donde va a estar el 74.000, 74.001, 74.002, el 25.000, el 25.001, 25.002. Si hubiera alguna fila que estuviera en ambas relaciones, por ejemplo, que un estudiante fuera ayudante de cátedra y apareciera acá, esa fila, ¿cuántas veces aparecería en el resultado? ¿Cómo, profe? No escuché bien. Si nosotros primero dije por un ejemplo donde había tres estudiantes y tres docentes que eran diferentes. Todo esto Sí, eran de 74.000, esto de 25.000, o sea, claramente dijimos que eran los de uno, que pertenecieran a una de las relaciones o a la otra, entonces el resultado eran los 6. Ahora planteé un caso donde hay una fila que está en ambos lados. Supongamos que la 74.000 también la tengo en docentes. no, ¿Qué pasa si con son eso? idénticas las filas, trae una sola. Bien. Exactamente, son idénticas, entonces va a pasar una sola de las ocurrencias de esa fila. Eso en el modelo relacional, en álgebra relacional, el álgebra lo hace automáticamente. O sea que si yo entro con dos relaciones que tienen tres filas cada una, pero una es común en ambas, el resultado van a ser 5 filas. ¿Por qué? Porque no puede haber filas repetidas. ¿Se acuerdan las propiedades que habíamos visto hace un rato? Es por eso que lo duplicado, o lo que estuviera duplicado en el cuerpo, no se va a tener en cuenta. Eso lo hace automáticamente el álgebra relacional. Bueno, es lo que venía, que pasaba con las filas duplicadas, ya lo saben. En el caso de la intersección, también es binaria, porque intervienen dos relaciones, es conmutativa, es lo mismo decir docente e intersección no docente que hacerlo al revés, es asociativa también, si hubiera otra tercera tabla o relación aquí, yo podría hacer vincular estas dos primeros, resolver, y eso hacerle intersecciones, o sin ningún paréntesis podría hacer este con este, y el resultado se hace la intersección con la tercera relación que apareciera en ese lugar. Las relaciones para la intersección también deben ser compatibles respecto de la unión. Esto, volviendo a repetirlo, significa que las cabeceras van a ser idénticas. O sea, la misma condición que dijimos para la unión vale para la intersección. El resultado va a ser una relación, la cabecera va a ser la misma cabecera de las relaciones intervinientes, y en el cuerpo, ¿qué vamos a tener en este caso? Las filas que están en una tabla y que están en la otra la misma, digamos. Exactamente. Si no hubiera ninguna que coincide, tendríamos el famoso conjunto vacío, o sea, tendríamos digamos, el resultado que sería la cabecera, pero sin nada en el cuerpo, sin ninguna fila en el cuerpo. Si hay filas duplicadas, esas son las que pasan, o sea, que están en ambas relaciones, esas son las que pasan al resultado. Y obviamente, como están duplicadas, ¿qué va a pasar? Va a pasar una sola, no las dos. Si no, no estaríamos en presencia de una relación. La diferencia es también binaria, una relación menos el contenido de la otra. Claramente en este caso no es conmutativa, no es lo mismo decir lo que contenga docentes menos lo que contiene no docentes.
pero sí es asociativa. O sea, en el caso si yo tengo algunas filas en docentes y otras en no docentes, si no hay ninguna en común, el resultado va a ser esta misma relación, obviamente. Ahora, si acá hay algunas filas que coinciden con las que hay en docente, en la relación resultado van a estar aquellas filas de docentes que no están en no docentes. También debe ser compatible respecto de la unión, o sea, las relaciones intervinientes deben tener cabeceras idénticas. Lo mismo que en los otros casos, el resultado de hacer esta operación de álgebra relacional es una relación, la cabecera va a ser la de cualquiera de los dos, o sea, va a ser idéntica a las cabeceras intervinientes, que dijimos que tenían que ser idénticas, y el cuerpo serán aquellas filas que están en docentes y que no están en no docentes. Ya vamos a hacer alguna pequeña ejercitación. Hasta acá creo que son bastante sencillas las operaciones que estamos viendo. ¿Es así? Sí, profe, sí. Bien. De todos modos, les queda como todas las semanas disponibles el material para que puedan revisarlo. Y yo les voy a después hacer subir un PDF con algunos ejercicios de álgebra relacional. Y la idea es que la clase que viene hagamos ejercitación y hagamos repaso o consulta. Ya empezando a perfilar para el parcial del 18. O sea, falta bastante, pero está bueno. Está bueno ir pensándolo. El producto cartesiano. Este es un operador que tiene algunas cositas que aplicado solo tiene, digamos, poco uso o poca validez. Es una operación binaria también. Intervienen dos relaciones en esa operación. Es conmutativa, es lo mismo hacer materias por provincia de provincia por materia, o sea, digamos, nombrar en primer término a cualquiera, y también es asociativa. Si hubiera una tercera, yo podría asociar estas dos y eso hacer el producto cartesiano con materia. En este caso, las relaciones intervinientes en la operación deben ser compatibles respecto al producto. Y eso me indica que las cabeceras deben ser disjuntas, o sea, no deben tener ningún atributo en común para poder realizar el producto cartesiano. Si tuvieran algún elemento en común, ya no lo puedo hacer ese producto cartesiano. Simplemente con tener distinto nombre ya no son iguales. Por ejemplo, si en una relación yo tengo el atributo le y en otra legajo, uno puede decir, bueno, sí, seguro que contienen lo mismo, en ambos casos son legajos, pero ya al tener nombre diferente, ya eso hace que sean diferentes también esos atributos, y por lo tanto las cabeceras van a ser disjuntas y todo el resto de los otros atributos también cumplen esa condición. Por otro lado, el resultado va a ser todos los atributos de una de las relaciones, el resultado va a ser una relación también. La cabecera, sí, va a ser todos los atributos de una de las relaciones más los atributos de la otra, o sea que va a ser una cabecera ampliada, donde están contenidos digamos, los atributos de las dos relaciones. Si tuviera cuatro atributos en materia y 5 en provincias, voy a tener 9 atributos en la relación resultado. En el cuerpo, que es donde por ahí a veces más complica manejarlo bien, es decir, en el cuerpo voy a tener todas las vinculaciones posibles entre filas de una relación con las filas de la otra. Esto quiere decir que si tengo 3 filas en materia y 3 filas en provincia, voy a estar vinculando todos los datos de la fila 1 de materias con la fila 1 de provincia, los datos de la fila 1 de materias con la fila 2 de provincia, los datos de fila 1 de materias con la fila 3 de provincia,
y después vamos a hacer lo mismo con la fila 2, vinculándolo con la 1, 2 y 3 de la otra, la fila 3 y así sucesivamente. O sea que Quedarían pares ordenados, digamos. serían pares ordenados. Como dice el producto cartesiano en la teoría de conjuntos, pares ordenados tales que pertenezcan a una y otra relación y dándose todas las combinaciones posibles. Esto hace que si yo tuviera 10 filas en materia y 10 en provincias y hiciera el producto cartesiano, ¿cuántas filas tendría en el resultado? 100. 100, muy bien. Y si tuviera, vamos a una situación bastante común, ¿no? En modelos de bases de datos que tenga almacenadas, supongamos que tenga una tabla con 1.000.000 de registros y otra con 10.000. ¿Cuántas filas tendría el resultado de eso? Ya, 10 no sé si millones. estoy. Sí, no sé si mucho estoy más entendiendo. todavía. Si 10.000 tuviera millones. 10 en una y 1.000.000 en otra, tendría 10 millones. Ah, Pero 10, si claro, tengo 10.000. tengo 10.000 millones. O sea, y es una tabla, ambas tablas serían muy normales y pequeñas, si quieren, base de datos. Imagínense si un motor debiera materializar un producto cartesiano. Materializar quiere decir que lo vaya guardando en algún lugar, en el disco, en algún lado. ¿Dónde guardaría 10.000 millones de filas? O sea, tendría que ser... digamos, ¿para qué voy a eso? Para decirle, che, mira, el producto cartesiano es, cuando veamos SQL, hasta nocivo manifestarlo. O sea, de hecho, los motores de base de datos no lo van a materializar nunca. Pero además, en general, lo que va a producir el producto cartesiano es datos que no tienen demasiado sentido, porque si hay dos relaciones que no tienen ningún vínculo, pues si tuvieran un vínculo quiere decir que estaban referenciadas a través de clave primaria y clave foránea, y me sería necesario juntar esas relaciones para producir algún tipo de información. Pero ustedes están viendo, acá si yo tengo los datos de las materias y los datos de las provincias, lo que produzca va a ser datos de materia vinculado con datos de provincia, o sea que carece bastante de sentido, pero es algo, digamos, operador de álgebra que junto con otros pueden llegar a hacer que tenga sentido la situación. ¿Queda claro lo que es el producto cartesiano? Lo que va a ser la cabecera, lo que va a ser el cuerpo, cómo deben ser las relaciones que intervienen. Eso presten siempre atención. Cuando yo diga un ejemplo de, che, la unión de esto con esto, la intersección de esto con esto, cumple con que sea compatible respecto de la unión, en el caso de unión, intersección, diferencia, o cuando veamos que yo le diga, vamos a hacer el producto de estas dos relaciones. Che, lo primero que tengo que fijarme, ¿se puede? Después, cuando se pueda, se verá qué se puede hacer con eso. Esos son los 4 operadores de álgebra tradicionales del álgebra. Ahora vamos a empezar a ver, vamos a ver 2 y vamos a tratar de hacer alguna pequeña ejercitación con estos 2 que vamos a ver ahora. Que son 2 de los operadores relacionales especiales. Después hay otros también muy importantes. La selección se denota con la letra griega sigma, o sea, el rulito digamos, e interviene una sola relación. Fíjense que en los anteriores siempre había 2 relaciones como entrada, el operador, y se producía una relación de salida. Acá tenemos una sola relación de entrada y una condición que le imponemos. O sea, tenemos el símbolo que denota la operación de selección, de seleccionar, de elegir, y esta condición que se impone es que, supongamos, legajo es un atributo de estudiante, o sea, acá tiene que haber un atributo de la relación que estamos nombrando. Y pedimos que el legajo cumpla con la condición de ser mayor a 14.000. Suponiendo que en la relación estudiantes hubiera legajos de 10.000 a 80.000, que
los involucro a ustedes, creo, entre todo eso. ¿Qué produciría, a priori, sin saber más, qué produciría este operador de selección? Me traería todos los estudiantes, claro, todas las filas de legajo 14.001 en adelante. Exacto, o sea, me quedaría con una parte, o sea, con algunas filas, salvo que todas cumplan la condición, entonces me quedaría con todas las que estaban excelentes, pero nos vamos a quedar con la fila que cumplan la condición y obviamente la cabecera del resultado va a ser toda la misma que tenía la relación estudiantes. ¿Está bien? O sea que la cabecera va a ser la misma, pero me voy a quedar con algunas filas. Esto, haciendo un parangón con lo que veíamos en la clase pasada, sería una fragmentación horizontal. Básicamente, ¿lo ven así? ¿Lo visualizan? Sí, sí, horizontal porque, claro, porque son filas. Porque Exactamente, haciendo la idea de que una fila horizontalmente me da la idea de una fila, como si fuera una fila en Excel, y las columnas me dan la parte vertical. Acá me estoy quedando con todas las columnas y me estoy quedando con alguna fila, con lo cual estoy haciendo eso. O sea, estoy aplicando una restricción. Esta restricción puede ser así sencilla o puede ser bastante más compleja. El resultado, como siempre, es una relación, o sea, hacer esto me va a dar como resultado una relación que va a tener la cabecera exactamente igual a la de la relación de ingreso, y el cuerpo serán todas las filas que cumplan con la condición. Voy a poder usar operadores AND, OR y NOT, por ejemplo, para decirle, che, el que trabaje en el área 4 y tenga un sueldo mayor a 25.000, o que trabaje en el área 5, en el departamento 5, y que su sueldo sea mayor a 30.000, van a pasar el resultado. O sea que fila por fila de empleados, ¿qué va haciendo? Se fija en los dos atributos que están nombrados acá. Si ese atributo vale 4 y el sueldo es mayor a 25.000, pasa al resultado. Pero también dice, che, pero si no era 4, era 5, y el sueldo mayor a 30.000, pasa el resultado. O sea, acá estamos, como ven, haciendo un poco más complejo esta restricción. O sea, esa restricción puede ser así muy sencilla o implicar varias posibilidades. Lo que yo no podría poner acá, cosas que no tengan posibilidad de resolución. Por ejemplo, o nunca vayan a dar verdadero. Si yo le dijera que DNO sea igual a 4 y DNO, o sea, DNO igual a 4, AND DNO igual a 5, en una misma fila no puede haber un atributo que tenga dos valores en un mismo momento. Entonces hay cosas que tengo que tener cuidado en escribirlas para que reflejen o se puedan realizar. Bien, eso es selección entonces. Otra operador relacional especial es la proyección, que denota con pi, la otra era con sigma, que era el rulito, con pi, en donde para una relación dada le digo cuáles son los atributos que me voy a quedar. O sea, obviamente no docentes deben tener apellido y deben tener nombres, más allá de tener cualquier otra cantidad de datos o de atributos no docentes. Con esto les estoy diciendo que me quedo con esos dos atributos. O sea que si docentes tenía 100 filas, y digo que me voy a quedar solamente de apellido y nombre, me voy a quedar con 2 de los atributos, ¿y cuántas filas va a tener el resultado? Las mismas. Exacto, salvo que hubiera 2 personas con el mismo apellido y nombre, que tenían distinto legajo, pero que tenían el mismo apellido y nombre. Acá, profe, digamos, va a crecer esa posibilidad a medida que el archivo tenga muchas más filas, pero si no, va a tener, como dijo el compañero de ustedes, la misma cantidad de filas. ¿Sí? ¿Me preguntabas? sí, perdón. Esto sería como una fragmentación vertical entonces, ¿no? Exactamente. Esto me daría una fragmentación vertical. Ahora, si yo combino una proyección con una selección, estaría en una fragmentación mixta. O sea, le aplicaría, supongamos, ¿no?, que primero aplico una restricción y después me quedo con algunos de los atributos.
Eso sería primero quedarme con algunas filas y finalmente quedarme con algunos atributos. A ver, voy a ver si puedo, si encuentro, después volvemos sobre esto. A ver qué quiero, acá está. ¿Ahí lo están viendo? Sí, un Excel, profe. Exactamente, bárbaro. Acá tengo en este Excel 4 relaciones, que por una cuestión de después la notación sea más corta, le pusimos W, X, Y, Z. Obviamente esta relación de aquí hubiese sido alumnos, seguramente. Esta de acá hubiese sido localidades. Pero una cuestión de simplificación para escribir más corto posteriormente el álgebra, lo tenemos más corto. Acá podría haber sido materias y en este caso seguramente hubiese sido exámenes. ¿Está bien? Como para que le escribo ahí los nombres que a uno le quede más claro. Pero básicamente, digamos, cuando ustedes escriben con Calixto, esto lo hubiesen escrito de diferente, hubiesen puesto W, que está formada por legajo, apellido, nombres, calle y número. Esto vamos a cambiar porque es un mal, lo tenemos así por ahora. Código postal, sexo y DNI. Que ustedes lo hubiesen escrito así, seguramente acá le hubiesen puesto PK, y a este código postal muy probablemente le hubiese puesto FK. Así lo hubiesen escrito, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Bien. Acá lo escribimos de este modo, simplemente para también tener datos, ver a partir de escribir álgebra relacional qué me iría quedando de, digamos, en cada una de las relaciones o en vincular las relaciones, qué me iría quedando una vez que vaya aplicando el ejercicio de álgebra relacional que se te va planteando. Y acá adicionalmente la flecha esta está indicando que esto es una clave foránea que apunta a esta clave primaria, esta es una clave foránea que apunta a esa clave primaria, además seguramente de ser clave primaria en conjunción con este, y además código de materia es una clave foránea que apunta a esta clave primaria. Si yo quisiera decir, me va a dar de resultado esta operación de álgebra relacional que tengo aquí, que dice que voy a hacer una proyección por apellido, nombres de W. Queda, profe, una relación de 2 columnas y 5 filas. Exactamente. Es como si pusiéramos una máscara que me dejaría esto de acá. O sea, la cabecera sería apellidos, nombres, y se quedarían todas las filas. ¿Está bien? Eso es la proyección. O sea, si voy a este otro ejemplo, digo, che, acá tengo una selección para código postal, bueno, no se ve bien ahí, pero el signo igual, código postal igual a 5000, sobre la relación X. Lo primero que tengo que ver es que hace referencia a esta relación. Lo segundo, tengo que ver que el código postal sea igual a 5000. O sea, ¿con qué me quedo en este caso? Una sola fila y 2 columnas, porque las columnas Es, las trae las dos, ¿no? sí, señor. Ya, es lo que me va a dejar esa situación. Ahora, vean ahí esto que está escrito, que hay ya 2 operaciones de álgebra relacional. Una que se resuelve aquí adentro, primero, que me va a dejar ¿cuántas filas? Acá dice que se verifique que en Z sea mayor a 3 la nota. ¿Cuántas filas van a quedar? O cuántas de última se van de acá, que va a ser más fácil
10 conté. Sí, creo que antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. O sea, no pasa esta fila y no pasa esta fila. ¿Está bien? Ahora, fíjense si yo escribiera, uy, ¿cómo hago el símbolo pi acá? ¿Alguien se acuerda del valor ASCII del pi? Bueno, no me acuerdo para poder escribirlo. Si yo dijera, supongamos, va a quedar bastante feo esto. Supongamos que acá tuviera el símbolo pi, que no me puedo acordar cómo es el alto. No. Bueno, supongamos que acá tuviera el pi lec z. O sea que estoy haciendo una proyección de z. ¿Cuántas filas quedarían acá? Que esto tiene 12 filas, ¿no? Yes. ¿Cuántas? 10, dice un compañero de ustedes. Acá hay una que es el 100, 108, 2. Este 100 ya está, no puede quedar. 107, 3. 107 de nuevo, no queda. 115, 4. El 100 ya estaba. 108 ya estaba. 100 ya estaba. 115 ya estaba. 107 ya está y 108. O sea, si yo hiciera la operación proyección de Z, como me va a quedar solamente este atributo, y no puede haber valores repetidos por ser una relación, me quedaría con 4 filas en el resultado. En ese caso, ¿no? Este que escribo. En este, que nos habíamos quedado con 10, habíamos dicho que quedaban 10 filas, porque se van las dos que tienen el número 2, posteriormente lo que pide es quedarse con legajo y código de materia, o sea, se queda con estos dos. O sea, esta fila ya no estaba, esta ya no estaba, y se queda con estas dos. Habría que ver si hay alguna repetición, pero creo que no hay ninguna. O sea que me estoy quedando con estos dos datos de Z, y habíamos descartado ya 2 filas que no cumplían esta condición. O sea que acá estamos viendo ya una expresión de álgebra operacional. El resultado de esto que está en el paréntesis va a entrar a esta otra operación que es la proyección. Como podrán haber visto acá, hay un error, están desbalanceados los paréntesis. ¿Es así? Acá sobra uno en este lugar. ¿Coinciden? Sí, profe. Bien. Por suerte no fui yo el que escribió esto. Bueno, acá fíjense que, digamos, incluimos una diferencia. O sea, estamos diciendo que me muestre W, o sea, el contenido de W, menos digamos, el resultado de esto. O sea, si yo entro a una selección, el rulito, el sigma, digo, que entra W, la cabecera de esta parte, de resolver esto, ¿cómo va a ser? Igual. Claro, o sea, va a tener la cabecera de W, con lo cual el resultado de esto va a tener la cabecera de W y esto también, con lo cual puedo hacer esta diferencia. O sea, porque decía que para hacer una diferencia tenía que tener cabeceras idénticas. Acá me voy a quedar con los que tengan valor F en sexo. O sea, me voy a quedar con 3 filas, F, F y F. Y después voy a decir, che, el total menos las que tenía, menos las que aparte recién, la diferencia va a ser las que pertenezcan aquí y no pertenezcan a este otro. O sea, ¿visualizan esa? Sería, profe, quitar las de signo femenino. Es básicamente, hay otra, digamos, si acá yo hubiese puesto, quédate con las distintas de F, hubiese sido lo mismo, claramente. Pero, digamos, es como para poder ver la diferencia, poder ver la operación diferencia. Por eso, digamos, está forzado esto, obviamente. O sea, son ejemplos sonsos, si se quiere.
Bueno, ¿qué me da? A ver, ya hemos recorrido 4 ejercicios viendo qué me quedaba en el resultado. ¿Qué quedaría en el resultado de hacer esto y después hacer esta proyección? A ver, ahí tengo acá un chat por acá. Acá Profe, me ya, regalaba, justo Genaro me regalaba el pi. sí, lo encontré en internet, pero no sé tampoco el código, así que no me acuerdo. Sí, yo no me acuerdo. Sé algunos, me acuerdo de algunos porque los usaba mucho en una época, pero no me los acuerdo. Bueno, ¿cuál sería el resultado? Piensen 2 minutos, todos, y yo elijo a alguien que me lo diga. ¿Cuál sería el resultado de hacer estas operaciones de álgebra relacional? Fíjense que primero hay una operación de unión y al resultado de eso se le va a aplicar una proyección por el código postal. Les doy a partir de ahora 2 minutos, lo piensan y alguien me lo va a... Yo voy a ir eligiendo a alguien que vaya a decirme cuál es el resultado. Esperemos que esté en la sala, porque si no, empezamos unos problemas. Bueno, estamos en tiempo. A ver, Maximiliano Ferretti anda por ahí. ¿Me puede responder cuál sería el resultado de esto? Debo asumir que no está Ferretti o Ferretti está por ahí. Nahuel Jerónimo, ¿puede decirme el resultado de eso? Profe, ahí contestó Maximiliano, pero por el chat. Bárbaro, acá está en el chat. O sea, la unión de las filas C, en principio, no son filas, son 2 relaciones. No sé cuáles serían C e Y. ¿Cuál sería C? Que X, perdón. No, el profe leyendo la mitad. Él habla de filas, en realidad son relaciones, y las relaciones tienen muchas filas o tuplas. Así que, en principio, digamos, ese error, digamos, de que le están diciendo filas a lo que son relaciones que sin duda puede tener un conjunto. Alguien que me diga por ahí, ¿qué me da de resultado la unión de estos dos X e Y? El conjunto vacío, profe. ¿Qué debo, digamos, no,
digamos, si bien el resultado no va a tener nada, pero no puede ser el conjunto vacío. Alguien que se acuerde de cómo debían ser las relaciones para intervenir en una unión, ¿qué debe verificarse para que esto se pueda hacer? Las cabeceras tienen que ser idénticas. ¿Y cómo son X e Y? O sea, no tienen nada, son distintas. Bien. Digamos. Entonces esto en realidad no se puede hacer. Está puesto a propósito para justamente hacerlos pensar y que vieran que no se puede hacer por esa cuestión. Acá Lisandro Blanco me decía todas las tuplas de ambas tablas, no, porque directamente, como les estoy diciendo en este momento, no se puede hacer. Por eso hay que acordarse. Acá Lisandro dice, profe, no se puede hacer porque el nombre de las cabeceras son distintos, el tipo de datos es diferente. Directamente, acá se llaman diferentes, directamente. O sea, CodePost no es lo mismo que CodeMap, no está en el mismo dominio. Además, claramente por lo que se ve ahí, tienen tipos de datos diferentes. El otro es localidad contra descripción. O sea que recuerden siempre, para la unión tienen que ser exactamente idénticas las cabeceras. ¿Estamos? Si no, no se puede hacer. Eso hay que internalizarlo para, si en algún momento incluimos alguna cuestión de ese tenor, poder manejarlo. Fíjate, porque básicamente uno podría decir, bueno, profe, pero de lo que hemos venido haciendo como ejercicio, nunca hemos tenido dos relaciones en un modelo que sean iguales. Y tienen razón. Es muy raro que haya dos relaciones que tengan la misma cabecera. Entonces, ¿qué debo hacer para, digamos, llegado a un caso, poder hacer la unión? Y por ahí voy a tener que hacer una proyección quedándome con una parte de la cabecera y recién poder hacerlo. En este caso, básicamente es la misma relación en ambos lados y lo voy a poder hacer. Fíjense, hagan mentalmente o vayan escribiendo en un papel y después me lo dictan. ¿Qué pasa acá? Me voy a quedar, se voy a seleccionar todas las filas de Z que tengan nota mayor a 4. O sea, que acá aparezca mayor a 4. Esta no va a ir, esta no va a ir y esta no va a ir. Menor, ¿no es, profe? Dice menor, perdón, menor a 4. O sea, me voy a quedar con, gracias por la colaboración, me voy a quedar con esta, no, este es 4. Menor a 4, y con este es así, con lo que dice acá. Sí. O sea que en definitiva, de esta parte, de la derecha, me estoy quedando con el legajo 108, que era el que estaba marcado acá, y el legajo 107. Y en este caso dice notas mayor a 3. ¿Con qué legajos me voy a ir? Y obviamente, una vez que resuelve esto, solamente se queda con el legajo. ¿Cuáles son los legajos que tienen nota mayor a 3? Todos los otros que no marcan. Bueno, vamos con el 100. En este caso no lo analizo. Acá sería el 100, pero ¿qué pasó si vuelvo a poner 100 ahí? ¿Bien? ¿O no? En la misma fila. No, En la fila, con lo cual se va. Queda así el 107. Otra vez pasa lo mismo. Acá el 115. Ando toqueteando acá. En este caso el 100 ya lo tengo. El 108 no lo tenía. El 108, acá de nuevo tengo el 100, o sea, no lo vuelvo a incluir. Acá el 115 no lo vuelvo a incluir. Esta no va. 108 ya lo tengo. O sea que me queda de un lado, resolviendo esta parte de acá, el 100, 107, 115, 108. Y resolviendo esta parte de acá, me queda el 100 y 107. Resolví primero toda la fila y después me quedé con el legajo. Lo mismo pasó de este lado. Me quedo con esto. Y ahora sí hago la unión. ¿Ven? ¿Por qué? Porque de ambos lados tengo los mismos atributos. Tengo leg acá y tengo leg acá. Esas son las relaciones resultados. ¿Ah?
¿De acuerdo? Ahora, cuando haga la unión, ¿con qué me voy a quedar? ¿Cómo va a ser la cabecera de hacer la unión de esto con esto? Únicamente un solo. También. ¿Y qué valores van a quedar de unir esta relación con esta relación? 100, 107, 115, 108. Bárbaro. Porque después los otros están repetidos. ¿Bien? Tengo los que están en una o en la otra, pero no se duplican, solo una vez. No estamos evaluando álgebra de este modo. O sea, este sería un modo de evaluar álgebra relacional. ¿Por qué? Porque muestro las relaciones intervinientes y de las relaciones intervinientes los datos y escribo una expresión de álgebra relacional y lo que tengo que hacer es trabajarla con los datos y ver qué va quedando primero de aplicarla acá y después de aplicar la unión y veo el resultado. ¿Qué le pediría? Haber escrito el resultado definitivo en un parcial, por ejemplo, cuando era presencial, alguien escribía, bueno, el resultado definitivo sería este de acá. Así. Los que hubiesen respondido esto así estaba bien. Era una de las formas de evaluar. Otra podría haber sido escribir un planteo, un enunciado, y que ustedes escribieran la expresión de álgebra relacional. O sea, que escribieran esto. O sea, una forma un poquito más compleja, porque hay que saber escribir esa expresión. Bueno, acá ya no lo podemos resolver porque no sabemos qué cuerno es ese moñito, así que vamos a volver a compartir lo que estábamos viendo hace un rato. Ya se me han caído soldados por todos lados. Cuando hice un par de preguntas para el partícipe, se pusieron despavoridos. Hay 56 anotados en este curso. Habitualmente estaban presentes 30 y algo. Hoy ya son 18. O sea, el próximo ejercicio lo vamos a hacer en clase y solamente van a poder sumar para el parcial los que estaban en clase, con método de premio para quienes vienen a clase. Bueno, esto lo hemos visto. O sea que hasta acá hemos visto cuatro operaciones de álgebra tradicional, de operadores tradicionales de álgebra, y hemos visto dos, selección y proyección, que son relacionales especiales. Ahora vamos a ver uno de los que es por ahí también muy importante, a efectos de vincular relaciones o dos relaciones diferentes para obtener algunos datos. Es un operador relacional especial, se llama reunión o join o concatenación y se representa con este moñito que me va a indicar la reunión o join. ¿Qué características tiene? Es una operación binaria, se intervienen dos relaciones como entrada y se obtiene una como salida. Tiene la particularidad que tienen un atributo en común en ambas relaciones. O sea, ¿cuál sería el atributo en común entre dos relaciones habitualmente? ¿Cuáles imaginan ustedes que podrían ser los atributos en común? ¿O el atributo en común entre dos relaciones? Clave primaria con clave foránea. Exactamente. La enorme mayoría de las reuniones o join se van a hacer a través de clave primaria y clave foránea, que es el atributo en común entre ambas relaciones. Y con una condición de conexión, como está expresado aquí, con un operador tita, o sea que puede ser igual, mayor, menor, distinto, menor igual, mayor igual.
sea, se va a expresar de ese modo. El resultado de hacer una reunión a través de un atributo en común y también más del 90% de las veces va a ser a través de la igualdad, un X-join, el resultado va a ser una nueva relación. La cabecera va a tener los atributos de una de las relaciones más los atributos de otra, el atributo en común una sola vez, o sea que si tengo 5 atributos en localidades y 3 en provincias, voy a tener no 8, sino 7 atributos en el resultado, en la cabecera. Y el cuerpo va a ser todas aquellas filas de A, o de localidades, cuyo valor en común con la relación provincias, ese valor en común sea igual en ambos lados. ¿Queda claro? O sea que, si yo tengo en localidades un código de provincia y se relaciona con el código de provincia de la relación provincias, ¿con cuántas provincias se va a relacionar una localidad? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Que no Sí, entendí. si yo me vinculo a través de la clave foránea de localidades con la clave primaria de localidad de provincias, o sea, y veo y busco que el valor digamos, que aporta localidades sea igual al que me va a aportar provincias, una localidad de la relación localidades, ¿con cuántas filas de provincias se va a relacionar? Se va a vincular. Con una sola. ¿Una sola? Con una sola, perfecto. Entonces, si yo tengo 100 localidades y 10 provincias, en el resultado voy a tener los 100 localidades, porque todas se van a vincular con alguna provincia, salvo que hubiera algún error. ¿Está bien? O sea que combina, el cuerpo va a terminar combinándose de acuerdo a la condición que se haya impuesto aquí. Profe, la cabecera dijo que es la cabecera de localidades junto con la de provincia, ¿no? Exactamente, pero el atributo en común va a ir una sola vez. Claro. Exactamente. Una sola vez. O sea, porque digamos, es el mismo. Así que eso, ahora está volviendo uno a la sala. Bien, esto es muy importante porque esta operación. ¿Por qué? Porque normalmente yo establezco clave primaria y clave foránea para poder vincular las relaciones, para poder establecer esos vínculos, para poder obtener más, elaborar más información. De todos modos, tiene la posibilidad de pérdida de información. ¿Por qué? Vamos a suponer el caso que las localidades, yo permitiera cargar una localidad aún si no supiera la provincia a la que pertenece. Que siempre una localidad está en una provincia, pero supongamos que yo la permitiera cargar. No sería el caso, digamos, un caso más razonable sería, yo voy a permitir cargar un empleado en la tabla, en la relación de empleados de la empresa, y uno de los datos del empleado es el área donde trabaja, pero puedo desconocerlo porque por ahí entra un empleado y hasta que haga una capacitación todavía no tiene asignada el área. Entonces podría decir, puede tener null ahí. En el caso de que tuviera null acá, en la relación que aporta la clave foránea, esto no se verificaría en ningún caso, con lo cual no pasaría al resultado. Para evitar esos casos, lo que yo voy a procurar es revisar o agregar lo que se llama el concepto de reunión externa. O sea que le estoy diciendo que, con estos dos palitos por aquí, que los estudiantes que no tengan asignada una localidad también pasen al resultado. O sea que pasen al resultado todos los estudiantes con la localidad donde viven, o de donde son, o de donde provienen. Pero también sume al resultado todos aquellos nombres de estudiantes
que no tienen una localidad asignada, o sea que no van a estar en esta igualdad. A su vez podría decir, che, para este caso, podría decir, también quiero ver en el resultado las provincias que no tengan asignada ninguna localidad, o sea que ninguna localidad tenga nombrada esa provincia. Y en este caso extremo podría decir, mostrarme primero todos los estudiantes con la localidad de donde provienen. Después mostrarme también los estudiantes, aunque no sepa la localidad donde provienen, o sea que en el atributo ahí de localidad tengan null, y además al final mostrarme las localidades de las cuales no proviene ningún estudiante. O sea, me aportan, este sería el último caso, que provee menos información valedera. Pero sí, me interesaría saber los estudiantes con la localidad donde provienen y también los estudiantes, aunque no tengan la localidad de la cual están proveniendo. Volviendo, que vi un par de datos más acá, algo yo nombré, ya que en general es por XJoin, por igualdad, y el join natural, que bien dijo un compañero de ustedes a través de clave primaria y clave foránea, como habitualmente tiene el mismo nombre, si se diera ese caso que yo voy a hacer el join natural, podría directamente decir localidades asterisco provincias. Y no nombro el atributo en común por igualdad porque justamente al poner el asterisco estoy suponiendo que es por el atributo en común y por igualdad. ¿Está bien? Es lo que dice aquí, que tienen el mismo nombre y demás. Eso sería un join natural. Bueno, esto es el outer join, o sea, la composición externa, concatenación externa o reunión externa. Hay que leer después. Bueno, vamos a ver de nuevo, por ahora, lo que teníamos recién. Ahí se ve de nuevo. Sí, profe. Bueno, acá lo que tenemos es, acuérdense de la regla de precedencia por los paréntesis. Lo primero que voy a tener que resolver es esto que está acá. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Coinciden conmigo? Sí, sí. Bien. Yo hoy voy a resolver y quiero reunir, hay una reunión, W con Z. O sea, W lo voy a reunir con Z. Y lo voy a hacer a través del atributo común, legajo. Está acá y está aquí. Digamos, legajo junto con código, acá en este caso, legajo junto con código de materia sería en la clave primaria. Pero a su vez, legajo es foránea hacia W, código de materia foráneo hacia Y. O sea que estoy reuniendo una clave primaria con una clave foránea. El resultado, ¿cuáles serían los atributos que van al resultado? Los escribo acá, a medida que me dicten. Bueno, sería legajo, código de materia. Legajo, vamos con W primero. Ah, bueno. Apellido, nombre. Siempre cuando se escriban cuando escriban los atributos hay que poner exactamente como está. Si yo hubiese puesto nombre acá, digamos, si yo lo escribiera en un resultado y lo pongo así, que me corrijan a decir que está mal. Ahí está claro. Código postal, sexo, DNI, más. Ahí metí todo lo de W, más va en la cabecera. Y los de Z. ¿Todos los de Z? Menos legajo, digamos. Bien, perfecto. Código de materia, turno, debe ser turno. No. Bárbaro. Esta sería la cabecera de la relación resultado de hacer esto. Y obviamente, en las filas, ¿qué iría? Supongamos todos estos datos reunido con, o sea, agregado estos dos datos de aquí. Estos tres datos de acá, perdón. Código de materia, turno, nota. O sea, en ese caso, cuando aparezca de nuevo el 100, también se va a reunir con esto, porque va a aparecer con K09, con el 2 y con el 7. ¿Está bien?
Después va a aparecer, bueno, obviamente va a aparecer el 108, van a aparecer todas estas filas de acá. O sea, la cantidad de filas que hay en la relación que participa a través de la clave foránea. O sea que sí se van a repetir todos estos datos para varias filas. ¿Lo ven eso? O sea, yo voy a tener, Sí. por ejemplo, todo esto por aquí con esto de acá. Así, esa sería una fila. Pasa que, profe, ese no es... Perdón, el 100, Claro, 107 bajé, bueno, el 100, perdón, sí. Muy bien, bien por hacerme ver el error. Yo hice el primero como un campeón y así. Eso sería la primer fila. Perdón, qué manera de hacerme acá en el profe por ir más rápido. 107 con este de acá, perdón. Ahora sí, ahora lo hizo bien. ¿Está bien ahora? Esta sería la primera fila. Y así sucesivamente. Después verá, bueno, el 100 se vincula el 108. Esto con los datos que tengo acá en el 108. ¿Ven? Y así sucesivamente. O sea, vamos a ir con lo del 100, o sea, bueno, porque agarré el 107. Vamos a ir por orden de acá. Perdón, me mandé una macana ahí. Vamos a seguir el orden de acá para tomarlo más fácil. Vamos a tomar el 100, que está acá con los datos que está acá atrás. Ahí, después vino el 108, después viene nuevamente el 100, o sea, pero los datos fijos estos, vuelven a ponerlo ahí, más los datos que aunque está acompañado acá. Y así sucesivamente. ¿Están de acuerdo? sí, profe. Bárbaro. Se echó moco el profe, pero terminó escribiéndolo como debía haberlo hecho desde el comienzo. Bueno, eso va a ser el resultado de esto de aquí. ¿Cuántas filas va a tener eso ahí? 1, 2, 3, 4, 12 filas que tiene esto acá. Vamos a ver que algunos datos se me repiten, o sea, estoy teniendo mucha redundancia acá. ¿Por qué? Porque hice una reunión. Después habrá que ver con qué me quedo. Bueno, eso lo va a reunir por precedencia con el resultado de esto. O sea, acá que dice que a esto de acá lo va a reunir con X a través del código postal. Código postal acá tengo acá el código postal. Y lo va a reunir con X a través del código postal. Acá tengo el 5147, lo va a reunir con el resultado de X que era, lo va a reunir a través del código postal. Y el código postal 5147, o sea que me llevo esto, y en el resultado va esto de aquí. ¿Está bien? Y así sucesivamente le va a agregar a lo que ya tenía, porque acá digamos, en la cabecera va a quedar también localidad. Y a los otros también, al 5000 también es Córdoba. Y el 5142, podría haber elegido alguno que cambiara. Bueno, en algún punto aparecerá el 5115 vinculándose con 5186, que es Altagracia. Lo van viendo como ahora se agregó la localidad, el nombre de localidad. Primero se reunió W con Z y dieron esta parte. Más filas, yo simplemente representé 3. Después, al resultado de esto, se reunió con esto, o sea, se agregó este atributo, localidad, y a cada fila se le puso ya
este nombre. ¿Hasta ahí lo tienen? Sí, yo sí. O sea, lo tenemos hasta acá resuelto. ¿Ves? Y ahora queda hacer la proyección. Y dice, bueno, ahora nos vamos a quedar con legajo nomás. O sea, todo esto se va, nos quedamos con el legajo, y lo mismo hacemos sobre esto, nos quedamos solamente con legajo. ¿Está bien? Con lo cual, al hacer eso, nos van a quedar nos quedaría toda esta lista de acá. O sea que los que se repiten se tienen que ir. Se tienen que ir, en definitiva me va a quedar, si yo hubiese puesto todas las filas, yo hubiese quedado con eso. El 111 que está acá no va a aparecer en el resultado porque el 111 no se emparejó con nadie. No hay nadie. El 111 todavía no rindió. ¿Quedó claro todo lo que se fue haciendo paso por paso? Hay que tener cuidado con el tema paréntesis. Se resuelve lo que está por precedencia en este paréntesis. Al resultado de eso lo reunimos, porque acá está indicado, con X a través del código postal. Y al resultado de todo esto le aplicamos esta proyección. Son ejemplos muy burdos, esto simplemente es para, con datos, digamos, explicitados, cómo va variando los resultados intermedios y con qué me termino quedando. A ver que tenemos algo más por acá. Bueno, en este, lo que hay que hacer es resolver, supongamos, esta parte de aquí por un lado. O sea que en Z, quedarme con los que en código de materia sean K07. O sea, habría que ver cuáles son los que me quedo, y me quedo con toda la fila. Toda la fila esa, toda esta fila, toda esta fila. Me quedo con 3 filas. Acá me quedo también de Z, me quedo con K09. Me quedo con esta fila, con esta fila, con esta fila y con esta última. Hago la unión, puedo hacer la unión de lo que obtuve acá como resultado intermedio con lo que obtuve acá el resultado intermedio. La misma. Bien, exactamente. Y de esa unión, que vimos que me quedaba con esta fila, con esta, con esta, con esta, con esta, con esta y con esta, hago la unión, con lo cual en este caso creo que pasaban todas las filas, y finalmente solamente me quedo con legajo y nota, que habrá que ver qué es lo que queda. Ahora, una pregunta. ¿De qué otra forma podría haber escrito esto y hubiese quedado más corto la escritura? Fíjense que acá me quedo con los que son igual a K09, por acá los que son igual a K07 y hago la unión. ¿De qué otra forma, usando OR, AND, NOT, hubiese escrito en un solo paso esto? Hasta acá, ¿no? Profe, ¿no sería una selección de CodeMat K09 and CodeMat K07? OR. Es una unión, así que es OR. Un OR, ¿no? Exactamente, sí. Hubiese sido la selección, es el sigma, CodeMat igual a 0,9, OR CodeMat igual a 0,7 y entre paréntesis Z. O sea que en una sola operación hubiese tenido lo que tuve en 3 operaciones. ¿Está bien? Muy bien por visualizarlo. Bueno, vamos a dejar de compartir esto. Después les voy a ver de dar alguna ejercitación sobre este tema. Vamos a ver el más complejo de visualizar de los operadores de álgebra. La división.
Es una operación binaria también. Tengo un divisor, un dividendo y un divisor. ¿Está bien? En una división tengo un dividendo y un divisor. El dividendo es el que va a ser dividido por el divisor. ¿Qué condiciones se debe verificar para que yo pueda hacer la división de dos relaciones? Los atributos que haya en el divisor deben estar incluidos en el dividendo. O sea que si en el dividendo tengo legajo y código de materia, en el divisor debe estar o el legajo o el código de materia, pero no puede haber otro. Debe estar incluido dentro de los atributos del dividendo. ¿Queda claro eso? ¿Tienen que estar los dos, profe? Yo en el dividendo, supongamos que si en el dividendo tengo dos datos, dos atributos, en el divisor voy a tener uno, voy a tener uno menos. O sea, pero sí lo que haya en el divisor debe estar en el dividendo. No puede haber un atributo que no esté en el dividendo. Perfecto. El resultado va a ser una relación, obviamente. La cabecera van a ser los atributos del dividendo que no están en el divisor. O sea, si yo tenía código de materia y en el divisor, supongamos, legajo, la cabecera del resultado va a ser código de materia. ¿Está bien? O sea, el atributo no común va a ser la cabecera. Y en el cuerpo van a estar aquellas filas, o sea, en este caso, aquellos valores para el atributo no común, cuando ese atributo no común hubiese estado acompañado de todos los valores posibles que hay en el divisor. Es un jeroglífico, pero lo vamos a ver con un ejemplo ahora. Vamos para que saco esta barra que a mí me impide ver esto. Supongamos que tengo estas dos relaciones, A y B. Para que yo pueda hacer la división de A dividido B, debo tener en el divisor un atributo que está en el dividendo. Esto se verificó. ¿Está bien? Primer caso, primera cuestión por la cual voy a poder hacer la división. Lo segundo, la cabecera de A, del resultado, perdón. ¿Qué atributos va a tener de A? U y B. U y B, perfecto. U y B. Y ahora, ¿cuáles pares, en este caso pues son U y B son dos, cuáles pares van a pasar al resultado? Aquellos que estén acompañados por todos los valores de W. W tiene valor 1, valor 3, valor 4, valor 5. Fíjense, vamos viendo, ¿no? O sea, esto lo va a hacer automáticamente, digamos, el álgebra. U2 con B4 está acompañado de W1. A ver, U2, B4 está acompañado de W3. U2, B4 está acompañado de W5. U2, B4 está acompañado de W4. O sea que este par está acompañado de todos los valores presentes en el divisor. ¿No? Entonces, U2, B4, digamos, la cabecera es V. U2, B4, esa combinación pasa al resultado porque está añadido en esta relación por todos los valores presentes de W en el divisor. Y buscamos si hay otro. U1, B5 está con B5, U1, B5 no lo encuentro por ningún otro lado, o sea, está solamente acompañado de W5. Esta combinación no pasa. Esta 1 B7 está con W4 y no está por ningún otro lado más. Esta ya la analizamos. Esta está con W5 y no está en ninguno más. Este está con W3, este ya lo analizamos y este está solamente con W1. O sea, ¿qué valores de U y B pasaron al resultado? O sea, la cabecera es UB, U y B. Y en este caso, para este ejemplo, ¿cuál sería el valor del resultado? U2 y U4. U2 y B4. ¿Para qué ahora, digamos, la pregunta que uno sigue, yo me hacía muchas veces esto, que me está enseñando el profe, ¿para qué me sirve?
Entonces yo podría decir, che, bueno, si yo acá tengo en A legajo y código de materia, y acá tengo los códigos de materia, yo podría, de este lado voy a tener acompañado cada legajo con el código de materia que rindió. Si acá tengo todas las materias en código de materia, si encontrar un legajo que está acompañado, o sea, en ese caso tendría dos atributos acá, si encontrar un legajo que está acompañado de todos los valores del código de materia, podría resolver el planteo de mostrarme los alumnos que rindieron todas las materias. ¿Está bien? Eso lo haría con esta división. En el caso de este ejemplo que estoy diciendo yo, que acá estaría, supongamos, legajo código de materia, acá código de materia, la cabecera sería el legajo y pasarían todos los legajos que estuvieran acompañados de todos los valores del código de materia que están presentes en el divisor. Perfecto. Otro ejemplo posible sería que muestre si yo tengo, por ejemplo, las personas que trabajan en una empresa y por otro lado tengo los proyectos en los que pueden trabajar los empleados, y tengo una tabla donde tengo los empleados por proyecto, podría obtener los empleados que trabajan en todos los proyectos de la empresa, por ejemplo. Sí, ¿alguien me quería preguntar algo? Sí, era un ejemplo. Por ejemplo, si con eso de las materias, si yo quiero saber todos los alumnos que rindieron todas las materias de primer año, ponerle de la carrera, Sí. para eso me serviría. Eso lo Sí, podría por aplicar. ejemplo, porque lo primero que podría hacer es filtrar para aquellos alumnos que queden en el dividendo solo los que rindieron materia del primer año, y en los códigos de materia solo los códigos de materia del primer año. Entonces ya reduje un poco el tamaño. Ahora, Claro. alguien también me puede decir de ustedes, no, profe, todo muy bien, pero ¿dónde tengo en qué modelo voy a tener una relación con dos atributos y una con un atributo? O sea, no hay ninguna, me van a decir. Tienen razón. Entonces, pero seguramente va a tener una relación materias, y hago una proyección y me quedo solo con el código de materia y tengo el divisor, y en otra tengo los exámenes y me quedo con el legajo del código de materia, y ahí tengo el dividendo, con atributo en común y todo. O sea, que hice un paso previo para poder llegar a las condiciones que me plantea la división. O sea, tener una relación, por un lado, con ciertos atributos, otro divisor con un atributo que pertenezca al dividendo, y ya puedo pasar a la división y resolver. Bueno, sigo con los... No, esto lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver la semana que viene, renombrar, para cambiar el nombre de una relación o cambiar el nombre de algún atributo en una relación, o ambas cosas a la vez. Vamos a ver proyección generalizada, habíamos visto proyección, que era el pi, y vamos a ver proyección generalizada, ya vamos a ver cómo se hace, y vamos a ver funciones de agregación, cómo de pronto sacar un promedio y demás. Y vamos a ver agrupamiento con las funciones de agregación. Con ejemplo, todo. Bueno, ¿qué tienen que hacer para la semana que viene? ¿Cuál es la idea de hacer para la semana que viene? Yo esto lo voy a poner en la autogestión, pero poco a poco vamos a ir tratando de que los que participan en clase tengan alguna ventaja por estar en clase, ¿no? Muy cómodo, más allá de que pueden resolver dudas y demás estando. La clase que viene yo voy a preparar para que hagamos ejercitación juntos acá. Yo les voy a tirar un ejemplo, un ejercicio, ustedes lo van a hacer, me lo van a compartir, el que lo resuelva me va a decir, yo le permito compartir pantalla, y vamos a ir resolviendo para practicar esto de álgebra relacional. Vamos a ver los operadores adicionales, estos que repasamos raudamente recién, y de esa forma la idea será consolidar esto del álgebra relacional y que visualicen bien todo el potencial que tiene a efectos de generar información a partir de los datos que tengo en las distintas tablas.
seguramente de ahí surgirá una ejercitación para ser presentada por V como hicimos con la anterior, que ya la voy a corregir para la semana que viene, ya bajé de la V todos los que presentaron, tengo ahí para revisarlo y corregirlo. Obviamente, yo había dicho de cuántos puntos daba esta ejercitación que habíamos dado la semana pasada. 2. Creo que eran 2. Muy bien, exactamente. La próxima ejercitación va a ser de un punto y ya vamos a completar los 3 que están previstos. Para obtener los 2 puntos, obviamente yo voy a corregir, voy a calificar, supongamos, de 1 a 10 para poder mensurar que tengan algunos errores que sean aceptables, y va a tener 2 puntos el que tenga 9 o 10, o sea que esté todo bien, y el que tenga 7 o 8 va a tener 1 punto. Y de 6 para abajo, en este caso, no va a tener ningún punto. En la próxima ejercitación, los que tengan 9 o 10, o sea que tiene que estar perfecto, van a tener el punto, y todos los que tengan de 8 para abajo no van a tener nada. No los he visto todavía, así que no puedo ni siquiera decir. Hice una revisión muy leve y los vi que estaban bien, pero espero que estén bien y sumen puntos, sobre todo por haber hecho el esfuerzo, que lo hicieron 19, 20 alumnos, hicieron ese esfuerzo, el resto, algunos ni se enteraron porque obviamente no venían a clase. Así que bueno, espero que tengan premio a aquellos que hicieron el esfuerzo. Profe, nosotros entregamos uno solo del grupo, eso está bien, ¿no? Sí, ahí parece que se me ha secado la garganta. Hay algunos que presentaron 3 personas en un grupo, otros presentaron 2, y hay varios que presentaron, una sola persona presentó. Algunos respetaron más o menos el modelo, otros escribieron la solución así nomás. Digamos, son formas que hay que ir cuidando en adelante, pero bueno, acá vamos a controlar nada más que lo que elaboraron, obviamente. Así que bueno, para la semana que viene ya van a tener la respuesta de los puntos que han logrado. Es muy probable que yo suba a la autogestión la lista con los puntos logrados, o sea, la lista de los que presentaron, y de esos los que lograron 0, 1 o 2 puntos, o sea, los que no presentaron obviamente tienen 0 ahí. Así que bueno, eso es lo que hacemos para la semana que viene y lo que vamos a hacer en clase la semana que viene también. ¿Estamos? Si lo hicimos en grupo, profe, lo subió uno solo a la V. Sí, no hay problema. Hay algunos que lo subieron los 2 o los 3 integrantes, otros lo subió uno solo. Está bien. Incluso uno no se pudo matricular porque le daba un error y me mandó un mail diciendo, che, lo subió otro. Sí, no te da problema, está todo bien. O sea, que me preguntaba si lo tenían que subir todos. Yo entiendo que lo subió uno, ya está. Hay otros que lo subieron duplicado, también está bien. O sea, se aseguraron que llegara la cosa. Perfecto. Muy bien. Bárbaro. Gente, nos vemos la semana que viene. Que les vaya muy bien. Chao, profe, Chao, profe. gracias. Perfecto, profe. Luego, gracias a Gracias. ustedes. Adiós. Chao.